Suelta eso. Ahora mismo. Deja lo que estás haciendo. Apaga las notificaciones y escúchame con absoluta atención. Si estás viendo esto, es muy probable que estés cansado. No hablo del cansancio físico de un día de gimnasio, hablo de ese agotamiento existencial que se te mete en los huesos. Ese cansancio de quien corre una maratón diaria, solo para descubrir que la línea de meta se ha movido otros 10 kilómetros hacia adelante. Te han vendido una mentira diseñada meticulosamente para mantenerte ocupado, dócil y, sobre todo, productivo para los fines de otros. Te dijeron que el trabajo duro es la clave del éxito, que si te esfuerzas lo suficiente, si sacrificas tus fines de semana, si eres el primero en llegar y el último en irte, el mundo te recompensará. Mírate. Mírate honestamente al espejo. ¿Te ha recompensado? ¿O simplemente te ha dado más carga porque demostraste que puedes soportarla? La realidad es mucho más cruda, y Maquiavelo lo entendió hace siglos. En el juego del poder, el que más suda no es el que gana. El que gana es el que hace que otros suden por él. El problema no es que no tengas capacidad de trabajo. El problema es que estás usando una estrategia de siervo esperando resultados de rey. Y mirarlo de frente va a doler. Va a doler porque implica aceptar que gran parte de tu esfuerzo ha sido en vano, desperdiciado en construir el castillo de alguien más mientras tú sigues viviendo en la intemperie. Pero ver esta verdad, por incómoda que sea, es lo único que puede cortar las cadenas. No necesitas más disciplina, necesitas astucia. Y lo que voy a revelarte hoy no es motivacional, es estratégico. Es la diferencia entre ser el buey que tira del arado hasta morir o el granjero que dirige la cosecha. Vivimos en una sociedad que fetichiza el sacrificio. Se nos enseña a admirar al mártir, al que se destruye la salud por la empresa, al que no duerme. Pero Maquiavelo, con su frialdad quirúrgica, nos lanzaría una mirada de desprecio. Para él, la virtud, no tenía nada que ver con la bondad moral o el sacrificio ciego. Tenía que ver con la eficacia, con la capacidad de imponer tu voluntad al mundo. Si tu trabajo duro no te está dando poder, libertad o recursos desproporcionados, entonces no es virtud, es esclavitud voluntaria. La gran verdad incómoda es esta: el mundo no premia el esfuerzo, premia el resultado, y sobre todo, premia la percepción de poder. Imagina a dos personas. La primera es indispensable, técnica, trabajadora, siempre disponible. Es un engranaje perfecto. Si ese engranaje falla, la máquina se detiene momentáneamente, pero es fácilmente reemplazable por otro engranaje idéntico. La segunda persona trabaja la mitad, pero controla las relaciones, entiende la estrategia, posee la información que nadie más tiene y sabe cuándo actuar y cuándo retirarse. La primera persona termina agotada y resentida. La segunda termina al mando. ¿Por qué? Porque la ingenuidad de creer que el mundo es una meritocracia justa es el pecado capital en la filosofía del poder. Maquiavelo nos advierte: el que intenta ser bueno en todo momento entre tanta gente que no lo es, labra su propia ruina. Y tú, con tu ética de trabajo inquebrantable, estás intentando ser bueno en un sistema diseñado para extraerte hasta la última gota de energía. Es como tratar de discutir con un espejo. Te frustras con la imagen, le gritas, intentas limpiarla, pero no te das cuenta de que el origen de la imagen eres tú y tu postura ante la vida. Tienes un cable pelado dentro de ti que asocia el valor personal con el sufrimiento. Crees en algún nivel inconsciente que si no sufres, no mereces, que el dinero fácil es sucio, que el éxito sin dolor es trampa. Y mientras mantengas esa creencia, el universo, o el mercado, o tu jefe, estarán encantados de darte todo el dolor que necesitas para sentirte digno, sin darte jamás la recompensa que buscas. Llegar hasta este punto de la conversación no es casualidad. La mayoría de las personas ya habría cerrado este video, ofendidas, defendiendo su ética de trabajo porque es lo único que tienen para justificar su cansancio. Se van antes de mirar esto de frente porque la verdad quema. Si sigues escuchando es porque algo en ti,
Una voz muy antigua y sabia ya sabe que no puede seguir huyendo en la rueda de hámster. Antes de continuar con la parte más oscura y necesaria de este análisis, haz una pausa. Si aún no te has suscrito, este es el momento. Dale al botón de suscribirse. Y si ya estás suscrito, deja en los comentarios: elijo ser consciente. No lo escribas como una afirmación vacía de autoayuda, sino como la decisión fría y calculada de empezar a hacer consciente lo que antes te gobernaba. Dejar de ser un autómata. Ahora sí, continuemos con lo que realmente cambia todo. Vamos a profundizar en por qué haces esto. Porque nadie trabaja hasta la extenuación solo por dinero. Hay formas más fáciles de hacer dinero. Lo haces por algo más profundo y oscuro: la proyección. Jung diría que tu obsesión con el trabajo duro es una huida. ¿De qué huyes? Del vacío, del silencio, de tener que sentarte contigo mismo en una habitación sin hacer nada y enfrentar lo que eres. El trabajo excesivo es el anestésico socialmente aceptado más potente que existe. Mientras estás ocupado, no tienes que sentir. Mientras estás resolviendo problemas ajenos, no tienes que mirar los tuyos. Proyectas en tu jefe, en tu empresa o en el mercado la figura de un padre exigente al que nunca pudiste complacer. Crees que si entregas ese informe perfecto, si te quedas hasta tarde, finalmente recibirás esa validación, ese buen chico, esa palmadita en la espalda que calme tu ansiedad. Pero el mundo corporativo y social no es tu padre. Es un ente depredador. Y cuando proyectas tu necesidad de amor o reconocimiento en una estructura de poder, te conviertes en una presa fácil. Te irrita ese colega que hace menos que tú y gana más, ¿verdad? Te hierve la sangre. Esa irritación es tu sombra gritándote. Lo que odias en él es lo que has reprimido en ti: la capacidad de poner límites, la astucia de valorar tu tiempo, la audacia de decir no. Estás peleando contra fantasmas. Ese deber que sientes en el pecho no es real, es un programa instalado. Y lo más brutal es preguntarte: ¿qué estoy buscando en este sacrificio que no soy capaz de darme a mí mismo? ¿Respeto? ¿Seguridad? ¿Valor? Mientras busques eso afuera a través del sudor, serás un esclavo. Maquiavelo sabía que el príncipe debe ser amado y temido, pero nunca despreciado. Y el que se regala, el que siempre está disponible, el que no tiene límites, termina siendo despreciado. La disponibilidad excesiva crea desprecio. Es una ley de la naturaleza humana. Si eres un recurso infinito, tu valor tiende a cero. Analicemos el patrón. Siempre es la misma historia, ¿no? Comienzas un nuevo proyecto o empleo con entusiasmo. Te prometes que esta vez será diferente. Pero a los pocos meses, ya estás cargando con responsabilidades que no te corresponden, cubriendo los errores de otros, quedándote horas extras sin paga. Sientes ese mismo sabor amargo en la boca, esa opresión en el pecho, ese resentimiento silencioso. Y piensas: es que tengo mala suerte, es que la gente es abusiva. No, no es mala suerte, es un ciclo, y el denominador común eres tú. Es un mensaje interno insistiendo hasta que lo escuches. La repetición es la forma en que el inconsciente te pide a gritos que cambies de estrategia. Cambias de ciudad, cambias de pareja, cambias de trabajo, pero el patrón viaja contigo en la maleta. ¿Por qué? Porque reaccionas automáticamente. Alguien te pide algo y tu miedo al conflicto, tu miedo a no ser útil, toma el control antes de que tu cerebro racional pueda evaluar si te conviene. Tienes un nudo interno que dice: si no soy útil, no existo. Y ese nudo es lo que los manipuladores, conscientes o inconscientes, aprovechan. Maquiavelo diría que estás entregando tus armas al enemigo antes de que empiece la batalla. Estás mostrando tu vientre blando. La trampa del cambio externo es creer que si encuentras el entorno perfecto, dejarás de ser explotado. Pero si tú no cambias tu postura interna, convertirás el paraíso en un campo de trabajos forzados en 3 meses. Aquí suele aparecer una resistencia muy humana. Tu mente ahora mismo puede estar gritando: entonces es mi culpa. ¿Me estás diciendo que yo tengo la culpa de que me exploten?
Detente ahí. Esa es la voz de la víctima, y la víctima nunca tiene poder. No hablo de culpa. La culpa es un peso inútil que te paraliza. Hablo de responsabilidad. La responsabilidad empodera. Si tú eres parte de la ecuación que permite el abuso, entonces, tú tienes el poder de detenerlo. Jung no decía que debieras volverte perfecto, ni que debieras culparte por tus sombras. Decía que debías hacerlas conscientes. No se trata de que nunca más te alteres, o que te vuelvas un psicópata insensible. Se trata de ver el momento exacto en el que el patrón toma el control. Ese microsegundo donde te piden algo injusto y sientes el impulso de decir sí para agradar. Ahí, justo ahí está tu libertad. Verlo es romper el hechizo. La responsabilidad radical significa aceptar que has estado enseñando a los demás cómo tratarte. Has estado validando su falta de respeto con tu sumisión. Y cambiar esto da miedo, porque implica que al principio vas a decepcionar a gente. Vas a romper la imagen del empleado estrella o el amigo incondicional. Y eso es bueno, porque esa imagen era tu jaula. El camino hacia la integración, hacia lo que Maquiavelo llamaría la verdadera majestad, requiere que uses la conciencia como una herramienta afilada. No eliminas la oscuridad, la reconoces. Reconoces que tienes una parte perezosa, egoísta, ambiciosa, y en lugar de esconderla, la usas estratégicamente. El mundo exterior actúa como un espejo implacable. Si afuera ves tiranos, revisa dónde estás siendo un tirano contigo mismo. Si afuera ves caos, revisa dónde te falta estructura interna. El precio de la lucidez es alto al principio. Duele porque rompe la narrativa que te protegía. Ya no puedes decir, pobrecito de mí, cuánto trabajo. Ahora tienes que decir, he elegido no poner límites. Pero el beneficio es la libertad real. Cortas los ciclos, apagas la repetición, disuelves el atrapamiento. Lo que cambia realmente es tu relación con el poder. Dejas de ver el poder como algo malo que tienen los corruptos y empiezas a verlo como una herramienta neutral necesaria para proteger tu espacio vital. Maquiavelo no abogaba por la crueldad por placer, sino por la crueldad bien empleada para evitar sufrimientos mayores a largo plazo. A veces decir un no rotundo y cortante hoy te ahorra años de resentimiento y enfermedad mañana. Eso es economía de la violencia aplicada a la propia vida. Empieza a practicar la inacción calculada. Deja de ofrecerte voluntario. Deja de llenar los silencios. Observa qué pasa cuando no sostienes el mundo sobre tus hombros. Te sorprenderá descubrir que el mundo no se cae. Y si se cae, tal vez no era tu responsabilidad sostenerlo. Tu valor debe emanar de tu estrategia, de tu capacidad de ver lo que otros no ven, no de tu capacidad de sufrir más que los demás. Sé el zorro que reconoce las trampas, no el león que se lanza a todas las peleas hasta morir desangrado. Y cuando llegas hasta aquí, sucede algo silencioso pero definitivo. Ya no puedes decir que no sabes. Ya no puedes fingir que todo te pasa desde afuera, como una lluvia inevitable. Algo en ti entendió que el verdadero conflicto nunca fue el jefe, ni la economía, ni el sistema, sino la forma inconsciente y sumisa en la que te relacionabas con ellos. Se ha roto la inocencia, y eso es una bendición. Maquiavelo y Jung, desde épocas y enfoques distintos, coincidían en algo fundamental: el peligro de la ceguera. Maquiavelo no hablaba de eliminar tu bondad, sino de armarla con dientes para que no fuera devorada. Jung no hablaba de eliminar tu sombra, sino de integrarla para que no te gobernara desde la oscuridad. Dejar de vivir poseído por la necesidad de validación a través del esfuerzo. Porque lo que permanece inconsciente no descansa. Dirige, y mientras dirige, tú crees que eliges trabajar 14 horas, pero solo estás reaccionando a un miedo infantil a no ser suficiente. Si esto te resonó, si sentiste esa incomodidad en el estómago que confirma una verdad, no lo conviertas en simple entretenimiento. No pases al siguiente video para olvidar esto. Haz un gesto simple y honesto. Primero, si no te has suscrito, hazlo ahora.
Este canal existe para personas como tú, que ya no buscan motivación barata ni palmaditas en la espalda, sino verdades que duelen pero liberan. Y segundo, ya sea que estés suscrito o no, escribe en los comentarios, elijo hacerme consciente. No como una frase más, sino como una decisión de guerra contra tu propia programación. Porque muchos verán este video, miles quizás, pero solo algunos, los que realmente tienen potencial de poder, harán algo con lo que sintieron aquí. Porque el verdadero despertar no es encontrar una técnica nueva para ser más productivo. Es dejar de huir de lo que siempre estuvo ahí. Es dejar de cavar tu propia tumba con la pala del trabajo duro. Y cuando dejas de huir y te plantas firme, con astucia y conciencia, todo cambia.